¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a conocer las llamadas políticas públicas, ¿ya? Entonces dice, objetivo, conocer qué son las llamadas políticas públicas, tomando conocimiento de algunas de ellas como ejemplo, además de cómo impactan en la vida cotidiana, ¿ya? ¿Qué son las políticas públicas y algunos ejemplos de ellas? ¿Ya? Lo primero, ¿qué son las políticas públicas? A ver, en general, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de políticas que siguen los diferentes gobiernos, ¿ya? Y estas políticas que reciben este nombre, públicas, porque las realizan los distintos gobiernos, tienen como objetivo normalmente mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y van, por ejemplo, hay políticas públicas que se hacen en Chile, son políticas de los gobiernos y algunas son políticas de Estado, que se hacen en aspectos como, por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda, ¿ya? También hay políticas que tienen que ver con la primera infancia, hay políticas que tienen que ver con los adultos mayores, ¿ya? Hay distintos aspectos en que existen políticas públicas, ¿ya? O sea, políticas por parte de los distintos gobiernos, ¿ya? Algunas políticas se empiezan en un gobierno y se hacen todas las etapas durante ese gobierno, ¿ya? Hay otras políticas que son más bien políticas de Estado y en que esas se siguen aunque los gobiernos vayan cambiando, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿qué son las políticas públicas? Son acciones concretas que toman los gobiernos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de un país, ¿ya? Es importante recordar que el Estado es un agente económico fundamental y que los gobiernos de turno, o sea, los que estén en el mando, son los encargados de dirigir las instituciones del Estado durante, ¿ya? O sea, estas políticas públicas son dirigidas por los distintos gobiernos y son las distintas instituciones a cargo de cada una de estas políticas las que tienen que llevarlas a cabo, ¿ya? Y el Estado es el obligado a hacer respetar estas políticas públicas. ¿Mm? Acuérdense, cuando uno dice la palabra pública, siempre tiene que ver con el gobierno, con el Estado. Ahora, las políticas públicas tienen mucho que ver con el modelo de desarrollo que tienen los países, ¿ya? En el caso de Chile, el modelo de desarrollo económico se basa en el funcionamiento del mercado, ¿ya? Para los que no recuerdan, el mercado en el caso de Chile es una economía que funciona en base al funcionamiento de la oferta y la demanda. O sea, se habla de el libre funcionamiento de la oferta y la demanda, ¿ya? Entonces, la economía va funcionando de esa forma, ¿ya? Nosotros de repente sabemos que no funciona tan libremente, que a veces hay formas de controlar algunos aspectos del mercado, ¿ya? Y en fondo el Estado, ¿qué es lo que hace? Hace funcionar esta economía y dentro de esta economía que va produciendo, va dando recursos, aplica una política que tiene que ver con los impuestos, ¿ya? Estos impuestos son lo que permite recaudar dinero al Estado y el Estado usa esos dineros o los invierte en las políticas públicas. Entonces, ¿por qué? Porque estas políticas públicas requieren de recursos y los recursos nosotros sabemos que no salen de la nada. De alguna forma la plata que tiene el Estado, el dinero que tiene el Estado sale o tiene que salir de algún lugar y son los impuestos y los ingresos que tiene Chile por las exportaciones, ¿ya? Pero fundamentalmente la mayor parte de los ingresos en Chile provienen de los impuestos de distinto tipo, ¿ya? Nosotros en la vida cotidiana pagamos impuestos, por ejemplo, cuando compramos un producto, pagamos el IVA, el 19%. Entonces, todo eso es recursos que el Estado destina a políticas que tienen como objetivo el mayor o el mejor desarrollo de los ciudadanos, ¿ya?
y que estos puedan alcanzar condiciones sociales mínimas. Por ejemplo, que se reflejan en programas de políticas públicas impulsados, como ya dijimos, en áreas de salud, educación, vivienda, entre otros. Entonces, las políticas las hacen los gobiernos, ¿ya? Los gobiernos tienen que obtener recursos para aplicar estas políticas y estas se obtienen en base a los impuestos, a los ingresos que tiene el país en base a las ventas de productos, como el cobre, por ejemplo, y también muchas veces se hace uso de las reservas o los ahorros que tiene, en este caso, el Estado, ¿ya? Ahora, ¿qué ejemplos hay de políticas públicas? Por ejemplo, yo aquí seleccioné algunos que existen, el bono al trabajo de la mujer, ¿ya? Este bono al trabajo de la mujer tiene que ver con que es un beneficio que del Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras, ¿ya? Eh, y lo recibe, también dice, lo recibe el o la empleadora, el empleador o la empleadora que contrata a la mujer, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo incentiva a incorporar mujeres al mercado laboral, ¿ya? Este bono al trabajo de la mujer, como les dije, es un beneficio del Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras. Y se paga, dice, el pago es anual y se calcula de acuerdo, o sea, se paga en el año y se calcula de acuerdo a las rentas brutas recibidas el año anterior, ¿ya? Se paga una vez al año en el mes de agosto, ¿ya? Pero se puede acceder a anticipos mensuales, ¿ya? Es decir, un bono, un dinero que se paga para incentivar el trabajo de la mujer y mejorar sus ingresos. Y como incentivo también se le paga al empleador o a la empleadora para, como le dije, incentivar o motivarlo a contratar o tener mujeres trabajadoras, ¿ya? Entonces, eso es una política pública. ¿Por qué? Porque los recursos son del Estado. Por ejemplo, hay otra política que tiene que ver con el apoyo a las pymes. ¿Qué significa la sigla pymes? ¿Ya? Son las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Entonces, dice, voy a señalarles una. Por ejemplo, desde el mayo de 2019 comenzó a operar la denominada Ley de Pago Oportuno. Ley de Pago Oportuno, dice, que beneficia a las pequeñas y medianas empresas, pyme, y su relación con comercios más grandes o también con el Estado, ¿ya? El sector privado podrá pagar 60 días a las empresas más pequeñas. Este plazo expira el 16 de febrero del 2021, cuando comenzará a operar el pago a 30 días. A ver, aquí cuando una pequeña empresa le vende algún producto o le ofrece algún servicio a una empresa más grande o al Estado, ¿ya? Estas podían pagar por estos servicios a 60 días, o sea, después de 60 días podían ellos pagar estos servicios. Esta ley está vigente hasta febrero del 2021, o sea, por el próximo año, cuando empieza a operar como máximo a 30 días. Ahora, ¿por qué de apoyo a las pymes? Porque muchas veces las pymes tenían que esperar estos 60 días para recibir estos ingresos para seguir funcionando, ¿ya? Entonces, es algo que el Estado entonces invierte para establecer estos recursos. Dice, en el caso del sector público, todas las empresas deberán pagar a 30 días desde hoy, o sea, desde 2019, ¿ya? Las únicas excepciones son los servicios de salud pública, la Senabast. Acuérdense que la Senabast es donde están los medicamentos, se abastecen todo lo que son los medicamentos, y las municipalidades. En cuanto a los cobros por atraso de los plazos, las pymes podrán cobrar intereses por cada día de atraso y una comisión moratoria que corresponderá a una comisión del 1% de lo que se adeuda, ¿ya? O sea, aquí las empresas públicas y del Estado deben pagar máximo 30 días con algunas excepciones que yo les mencioné. Pero aquí entonces el Estado aplica estas políticas públicas para
apoyar a las pequeñas y medianas empresas, porque si no, no pueden seguir funcionando si no tienen los recursos para seguir trabajando, ¿ya? Si no hay dinero para seguir funcionando. Otra política pública es la construcción de redes de servicios de salud en Chile, ¿ya? Aquí, en el caso de Chile, se han ido construyendo distintas redes de servicios de salud, ¿ya? Que están en distintos lugares del país y que abarcan distintos tipos de atención en salud. Ahora, todas estas son públicas, por lo tanto, los dineros que se invierten en toda la red de salud, ¿ya? De atención a los enfermos, de aplicación de exámenes, todo eso está es financiado por el Estado, ¿ya? Porque son servicios públicos, no son clínicas u otros servicios de atención o de privados, sino que es el dinero, en este caso, la idea es que todas las regiones tengan estas redes de servicios de salud, sobre todo en las zonas en donde hay más población que requiere de más atención en salud. Y también con redes especializadas en, por ejemplo, atención a los infantil y también atención a los adultos mayores. ¿Ya? Entonces, son políticas públicas. Aquí hay dinero que se invierte en la construcción de servicios de salud. Ahora, hay otra política pública que es apoyo para la compra de una vivienda, que es el llamado subsidio habitacional, ¿ya? Esta es una política prácticamente de Estado, porque desde que se creó, todos los gobiernos han apoyado estas políticas de subsidios habitacionales. Y también en algunos casos, como ahora, incluso existe un subsidio para el arriendo, para pagar el arriendo. No sé si lo han escuchado ustedes, de repente aparece información, aparece alguna publicidad al respecto, ¿ya? En que se destina cierto dinero para entregarle a las personas, ¿ya? El subsidio habitacional, ¿qué es lo que es? Permite que las familias que no son dueñas de una vivienda, ¿ya? Si no tienen que ser dueños de una vivienda, puedan, y que tengan una capacidad de ahorro, puedan acceder a la compra de una casa, un departamento, y que el Estado entrega un subsidio, una cantidad que no hay que devolver, ¿ya? Sino que esta vivienda se paga con el subsidio que da el Estado, con el ahorro que tiene la familia y con seguramente un recurso propio o un crédito hipotecario, que el crédito hipotecario sí que es el que pagan las personas, ¿ya? Pero los subsidios, el Estado destina a estas políticas, ¿ya? Ahora, en este caso, entonces, el Estado financia estos dineros y la gente accede, tiene que postular, presenta todos los requisitos y se le otorga una cantidad de dinero para financiar la compra de la vivienda. Este subsidio, como les digo, no se devuelve, ¿ya? Hay otro tipo de subsidios o subvenciones, por ejemplo, la subvención escolar, ¿ya? En que se paga por las asistencias, en este caso se paga por los alumnos. Normalmente se paga por la asistencia media de los alumnos a los colegios particulares subvencionados y también municipales que también reciben esta subvención. Se paga por eso y el Estado paga una cantidad, ¿ya? Entonces son políticas públicas para incentivar la participación de los alumnos en la educación y que haya una menor deserción, ¿ya? Y finalmente tengo el Fondo de Estabilización Económica y Social. Dice, fue constituido en marzo del 2007, ¿ya? ¿Y para qué se hace esto? Dice, permite financiar eventuales déficits fiscales, ¿ya? Es decir, cuando el Estado no tiene los recursos suficientes, permite financiar por eso se habla de déficit, ¿ya? Cuando no están los recursos necesarios, les permite al Estado financiar esto. Ahora, ¿por qué los países pueden tener algunos déficits? ¿Por qué? Porque puede aumentar el gasto público, ¿ya? Y también los países se ven afectados por los distintos situaciones mundiales de la economía a nivel mundial.
una crisis que afecta, por ejemplo, a China, nos afecta a nosotros directamente, porque nosotros estamos muy vinculados desde el punto de vista económico con China, por ejemplo, que es una de las potencias mundiales económicas. También puede influenciar o influir en los ingresos que tienen los países, en el caso nuestro, el precio del cobre. ¿Ya? Recuerden que el cobre es uno de los elementos fundamentales de ingresos que tiene el país, y si el precio del cobre baja, Chile recibe menos ingresos, ¿ya? Recibe menos plata en el fondo, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los impuestos? Que también van variando, ¿ya? Según esto. Ahora, también hay, bueno, después más adelante vamos a ver políticas públicas relacionadas con distintos aspectos, pero aquí yo puse algunas, ¿ya? Que siguen funcionando, ¿sí? En algunos momentos de mayores crisis también se agregan otras políticas públicas que tienen que ver con el apoyo o ir en ayuda de los grupos más vulnerables o de los que tienen menos recursos, ¿ya? Los diferentes bonos, préstamos blandos que se les llama, blando se les llama porque supuestamente tienen muy bajo interés, ¿ya? Entonces, las políticas públicas pueden ser de distintos aspectos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay políticas sociales, ¿ya? Son políticas públicas que tienen que ver con políticas sociales, ya sea para ayudar a las personas de menos recursos en distintos ámbitos, ¿ya? Como la vivienda, como el empleo, ¿ya? En ver la situación en la que están, por ejemplo. ¿Mm? Aquí también hay una política pública que tiene que ver con las viviendas sociales, ¿ya? Es decir, viviendas que sean a un menor costo, pero que mantengan una línea que el ministerio establece como no construir cualquier cosa ni con cualquier material, porque eso ya pasó en Chile, que en una época se construyeron viviendas de una mala calidad de la construcción, mala calidad de los materiales, unas viviendas muy pequeñas, ya muy pequeñas. Las personas prácticamente salían de un lugar que vivían en malas condiciones para vivir hacinados en otro lugar que las condiciones no mejoraban para nada. Entonces, aquí también es importante eso. Y se cambiaron estas políticas, se mejoraron hartas cosas para poder dar una vivienda de mejor calidad, más digna a la persona. No por ser viviendas sociales van a ser de mala calidad, esa es la idea, ¿ya? Que las viviendas sean de mejor calidad, los espacios no sean tan pequeños, que haya espacios para, por ejemplo, construir, por ejemplo, espacios comunes, ¿ya? Plazas, ¿ya? Una sede social puede ser, ¿sí? Tengan espacio también para que las personas puedan moverse ahí, porque de repente hay viviendas sociales que la persona vive en un poco espacio, no hay un espacio común en que puedan compartir, no hay, por ejemplo, una cuestión tan habitual como lavar la ropa y tenderla, tiene que tenderla toda afuera y eso también es una complicación para mucha gente, no le da dignidad también, ¿ya? No hay un lugar, digamos, porque no tienen muchas veces una lavadora, una secadora de ropa para no tender la ropa afuera, ¿ya? Entonces, es una cuestión ahí que es más es el objetivo darle dignidad a la vivienda a donde viven las personas, ¿ya? Hay otras políticas, como dije, que tienen que ver con la primera infancia, ¿ya? En que aquí es importante implementar medidas que vayan a mejorar la calidad de vida de los niños más pequeños y también el acceso a la educación, ¿ya? De hecho, hace poco se planteó como una propuesta, un proyecto que está hace mucho tiempo, que es la educación prebásica obligatoria. En Chile son obligatorias la educación básica, la educación media, ¿ya? Pero la prebásica no es obligatoria, no es considerada todavía obligatoria, entonces
la idea es que sí sea obligatoria y que los niños tengan acceso desde ser más pequeños a una buena educación, como parte de la sociabilización también que tienen que tener los niños, y que también muchas veces, sobre todo los sectores vulnerables, les permite acceder a alimentación también, ¿ya? Entonces ahí también eso es importante, es una política pública referida a la primera infancia. También hay otras políticas públicas que tienen que ver con la protección social, ¿sí? Que, ¿qué pasa con los distintos grupos sociales y con la protección que estos deben tener? Aquí se abarcan varios aspectos, ¿ya? La protección social en cuanto a la previsión social, a asegurar una atención en salud, por ejemplo, para todos, ¿ya? Y en Chile se aplican políticas en que la gente que acredita tener o no tener recursos se tiene que atender gratuitamente en los centros de salud pública. Lo mismo, las personas mayores también, las personas de adultos mayores también, hay una política en que se atienden gratuitamente en la salud pública, ¿ya? No en la salud privada, porque ahí acuérdense que es un estamento privado y ahí se cobra por las atenciones, por todo. Estamos hablando siempre de la salud pública, los hospitales públicos, consultorios, etcétera. El acceso a los medicamentos, por ejemplo, ¿ya? Aquí también está lo que son las personas mayores que tienen que ver con los adultos mayores, ¿ya? ¿Qué pasa con ellos? También hay políticas públicas para las personas adultos mayores. Aquí hay varias políticas que se han ido aplicando que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a la salud, ¿ya? Con el no pagar, cuando ya están pensionados, no pagar el 7% que uno tiene que pagar cuando uno trabaja en salud, es ser atendidos en los sectores públicos, en el sector público de salud gratis, el acceder a rebajas, por ejemplo, en los pasajes de la locomoción, el transporte público también, ¿ya? Rebaja y elementos que a los adultos mayores le van mejorando también, porque los ingresos son menos, por lo tanto, esto les ayuda bastante a las personas, ¿ya? Entonces, aquí también es importante esta situación. Ya yo nombré dos políticas que tienen que ver con la salud, con el transporte, en cuanto a los adultos mayores, ¿ya? Y aquí uno puede decirse, pero ¿cómo? Ya. También hay políticas en cuanto a la tecnología, ¿ya? Y esta es una política que avanza en Chile, que tiene que ver con la aplicación de la televisión digital, ¿ya? O sea, uno ve la parte social, pero también hay políticas públicas que no tienen quizás que ver con la parte social, pero sí que ver con la parte científica y tecnológica, y que es una política que está hace bastante tiempo en implementar la televisión digital en Chile, y llega un momento en que la televisión análoga ya no va, se cierran, ya no hay, entonces para que las personas tengan acceso a la televisión digital en Chile, considerando que la televisión es uno de los medios de comunicación masiva que más acceden las personas, ¿ya? Cuando uno ve datos, cuando las personas necesitan informarse y ven noticias, la mayoría de las personas accede a noticias a través de la televisión, ¿ya? Entonces, el que tengan acceso todos a una televisión de mejor calidad, uno puede decir, y que no tenga que comprarme un televisor nuevo, por ejemplo, ya tengo que acceder a un aparato que vaya, digamos, un deco, una especie de deco para poder ver la televisión digital, ¿ya? Se fijan que hay políticas públicas bien distintas, ya bien diferentes. Yo salté de todas las que son sociales a una que tiene que ver con la ciencia y la tecnología más que nada, ya que es la televisión digital en Chile. También recuerden que hubo políticas públicas relacionadas con la salud, ¿ya? Con una alimentación sana, que en distintos gobiernos se han ido aplicando, ¿ya? Y también otra que tiene que ver con la salud, que tenía que ver con la atención dental, ¿ya? Que la atención o la atención
dental en Chile es muy cara, ¿ya? Entonces se aplicó un programa, una política que le permitía a las personas acceder a atenderse, sobre todo, primero fue para las mujeres, ¿ya? Acceder a atenderse gratis y mejorar su dentadura. Ya uno dice, pero ¿para qué? Bueno, la dentadura es algo fundamental. Primero para la salud y después para la presencia de uno, la visión que tiene uno de sí mismo, su apariencia, la presentación frente a los demás, ¿ya? Entonces, el buscar trabajo, ya a la persona que le faltan piezas dentales le va a costar salir a buscar trabajo, le va a costar muchas veces relacionarse con otros porque se va a tapar la boca, no se puede ni reír porque se tapa la boca para reírse. ¿Se fijan? Unas cuestiones que uno, pero, y son importantes para las personas, son importantes. ¿Ya? Entonces las políticas públicas abarcan muchos aspectos, ¿ya? Muchos aspectos. Ahora, nosotros, estas políticas públicas, como dijimos, se financian con recursos del Estado, ¿ya? Por eso son políticas públicas. Ya, los recursos del Estado se obtienen de lo que son los impuestos fundamentalmente y algunos ingresos, ¿ya? Nosotros la próxima clase vamos a trabajar con lo que son los impuestos. Vamos a ver los impuestos en Chile, qué son, las características, cuáles impuestos hay, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos están, bueno, no, el IVA es algo que nosotros estamos pagando constantemente porque el impuesto a la compra-venta, ¿ya? Y es el 19% del producto. Y es algo que estamos pagando habitualmente. Entonces, pero no es el único impuesto. Ya hay impuestos, incluso cuando uno hace un trámite, pide un préstamo en el banco, a uno le aplican un impuesto, ¿ya? Entonces, ahí también es importante saber qué tipo de impuestos hay y que los impuestos tienen como fin financiar todo lo que son las actividades de los distintos gobiernos, ¿ya? Entre otros, las políticas públicas, que tienen que ver con muchas veces con la parte social y otras veces con, como vimos, una que se sale un poco de lo social, que es la parte de la televisión digital. ¿Ya? Para que yo les muestro todo esto para que vean que el abanico de políticas públicas es bien variada y muchas veces las prioridades van cambiando según los gobiernos, porque cada gobierno tiene un plan o un programa de gobierno que al ganar, al asumir, lo van a ir aplicando. Pero hay políticas, como les digo, que se mantienen, ¿ya? Que son como políticas de Estado y que se mantienen en el tiempo, como son, por ejemplo, los subsidios habitacionales, la política de subsidio habitacional. ¿Ya? Ya, chiquillos. ¿Dudas, consultas sobre lo que hemos visto, ya, de políticas públicas, que son muy variadas y que son, como lo dice el nombre, políticas aplicadas por los distintos gobiernos, ya, que aunque cambien de ideología muchas veces, nosotros hemos pasado de gobiernos de tendencia de derecha a gobiernos de izquierda, y las políticas públicas normalmente son muy similares o se enfocan fundamentalmente a las personas que tienen mayores problemas o son más consideradas más vulnerables, ¿ya? Entonces esa es la idea, ¿ya? Entonces, como les digo, ahí vamos a ver qué son los impuestos, los tipos de impuestos, y hacia dónde van estos impuestos, ¿ya? Vamos a buscar información también de eso. Ya, consultas, dudas. Chiquillos, respecto de las pruebas, yo en la semana voy a avisar a ustedes para asignar a la gente que no pudo ingresar por distintas razones. Yo les sugiero que mande una justificación al correo al justificativo media, que no pude ingresar. Yo no pude ingresar porque, no sé, pues tuve problemas de internet, tuve problemas familiares, no sé, pero mande la justificación de que no pudo, porque para que vayamos funcionando de esa forma. Yo las voy a subir, yo sé que tienen pruebas, así es que no las voy a subir ahora, sino que la próxima semana voy a empezar y les voy a avisar, ¿ya? Con tiempo para que las últimas pruebas vayan haciéndolas a las personas que no pudieron hacerla, no pudieron ingresar a hacerlas, ¿ya? Listo, chiquillos, estaríamos entonces terminando.
¿Listo? Ya, si no hay dudas ni consultas, ya chiquillos, están terminando entonces, que estén muy bien, cuídense harto, Cuídese, profe. igual, y nos estamos viendo, cuídense harto ustedes también. Chao, chao.